El miedo es una de las emociones más desagradables que existen, y sin embargo, miles de personas pagan boletos para sentirlo. ¿Por qué nos gusta tanto sufrir con el cine de terror? Hoy vamos a descubrir no solo qué pasa con tu cerebro cuando te asustas, sino también por qué el terror nunca muere, cómo refleja nuestras ansiedades sociales y qué nos dice Stephen King de todo esto. Así es, no lo digo yo nada más, lo explica el mismísimo rey del género en su libro Danza Macabra, y además tenemos ejemplos modernos que seguramente conoces. Primero veremos la ciencia del miedo, también las películas que mejor lo ejecutan, así como los ciclos históricos del cine de terror, y finalmente entenderemos por qué este género es el espejo más honesto de nuestra sociedad. Esto es Isla de Pelis y comenzamos. ¿Qué pasa realmente en tu cuerpo cuando te asustas? Esta es la gran pregunta, porque aunque no lo pienses conscientemente, cada vez que saltas en el sillón por un susto en el cine, tu cuerpo está atravesando una reacción biológica que se desarrolló hace miles de años para mantenernos con vida. Lo primero que ocurre es que el cerebro enciende una alarma roja. Una parte llamada amígdala identifica la amenaza, aunque sea solo una sombra en la pantalla, y manda la señal a todo el sistema nervioso. De inmediato tus glándulas liberan adrenalina, tu corazón empieza a latir con fuerza, la respiración se acelera, la sangre bombea más rápido y los músculos se tensan como si estuvieran a punto de correr un maratón. Este proceso también eleva la cantidad de glucosa en la sangre, o sea, azúcar lista para usarse como energía. Estás en lo que conocemos como modo de supervivencia, fight or flight, pelear o huir. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! En este instante, tu cuerpo cree que hay un peligro real. No distingue si el monstruo está en la sala de cine o en la vida real. Lo único que sabe es que necesita reaccionar y por eso cuando un susto es demasiado fuerte, algunas personas incluso gritan, saltan de la butaca o sienten que literalmente se congelan, lo cual es la tercera opción del cerebro, el famoso freeze. Ahora, aquí viene lo más curioso. Cuando tu cerebro descubre que no había una amenaza real, es decir, que ese asesino, fantasma o demonio no existe fuera de la pantalla, ocurre un cambio químico de inmediato. El sistema nervioso empieza a calmarse y llega la recompensa. Tu cerebro libera dopamina, un neurotransmisor ligado al placer, al alivio y a la sensación de triunfo. Es como si después del golpe de adrenalina viniera el premio. Y en otras palabras, el miedo duele, pero la calma después se siente deliciosa, y ahí está el truco. Este ciclo de estrés más alivio es lo que hace que el terror pueda ser adictivo. Piénsalo, es el mismo principio que explica por qué disfrutamos de una montaña rusa. Mientras estás subiendo, sientes ansiedad. En la caída tu cuerpo cree que vas a morir, pero como en el fondo sabes que todo está controlado, lo disfrutas, y al bajar te invade esta risa nerviosa y la adrenalina que te dice quiero repetir. Lo mismo pasa con el cine de terror. La experiencia es ficticia, pero la reacción química en tu cuerpo es muy real, y por eso, aunque la lógica diría ¿por qué alguien pagaría por sufrir?, la respuesta está en la biología, porque este sufrimiento controlado termina siendo placentero. Claro, aquí viene el detalle importante. No todos reaccionamos igual. Hay quienes salen fascinados de la película y otros que dicen, ni loco vuelvo a pagar para que me asusten. Para algunos esa dopamina gana la batalla, pero para otros el estrés fue demasiado fuerte. Y esto nos lleva a una nueva pregunta. ¿Por qué a unos les encanta el terror mientras que a otros los aburre, los incomoda o incluso los deprime? Voy a confesarte algo muy personal. A mí me cuesta muchísimo que una película realmente me asuste. Y no es como que sea el macho alfa acá que nada tiene miedo. No, solo que en mi caso realmente pocas veces siento un miedo genuino. Sí reacciono a los jumpscares, claro, pero como dicen en Tierra de Osos, está el susto y está la sorpresa. Sin embargo, hubo una película que sí logró asustarme, y se llama Sinister o Siniestro, y no estoy tan errado, porque según un estudio justo es la película más aterradora. Y lo interesante es que no fue porque tuviera un monstruo particularmente aterrador o porque abusara del clásico jumpscare, del cual hablaremos más adelante. Lo que me atrapó fue la atmósfera. Desde el inicio, Sinister te envuelve en una sensación incómoda que nunca se va. No es el fácil de lograr, ¡bú!, sino un malestar constante que no sabes de dónde viene, pero que está ahí, respirándote en la nuca. El mérito está en dos cosas. Primero, el diseño sonoro.
Estos ruidos distorsionados, los silencios prolongados, los chillidos apenas perceptivos, todo esto juega con tu mente, pero esto es combinado con las cintas de VHS dentro de la historia. Son como pequeñas películas malditas que muestran crímenes horribles, pero filmadas con una estética tan casera, tan realista, que parecen sacadas de los creepypastas de los primeros días de YouTube. No importa que sepas que es ficción, tu cerebro dice, esto podría existir de verdad. Y es ahí donde Sinister se convierte en un ejemplo perfecto de cómo el terror no depende del monstruo que ves, sino del ambiente que imaginas. De hecho, los momentos más inquietantes no son los que muestran al ente llamado Bughuul, sino estos instantes donde simplemente ves estos videos caseros de terror y te meten en una atmósfera. Y ahí está la clave. Stephen King lo explica muy bien. El terror es esta anticipación, el miedo a lo que podría suceder, lo que no se ve. Ojo, lo que no se ve. El horror, en cambio, es cuando la criatura finalmente aparece y quieres huir de él. Y la repugnancia es cuando se recorre a lo grotesco, o a la sangre, o a lo desagradable. El problema es que muchos creadores se saltan el terror y van directo a un susto barato, y abusan de la repugnancia. Pero olvidan que el miedo más efectivo es el que está en tu imaginación, algo que por ejemplo en Babadook lo aprovechan muy bien. Un buen director de terror sabe ampliar este momento lo más que pueda, porque efectivamente, en cuanto sale el peligro, el terror se convierte en horror por un solo segundo y después se acabó todo. Incluso terminas convirtiendo todo en un alivio de que la escena por fin ha terminado, porque al final el verdadero monstruo nunca es el que ves en pantalla. El verdadero monstruo es el que fabricas en tu mente en estos segundos de silencio, cuando la película te da espacio para imaginar lo peor. Una escena de una puerta cerrada y donde te acercas lentamente siempre será más aterrador que el hecho de abrirla, justo por ese miedo a las posibilidades. Y sé que este es un video de cine, pero quiero hablar un poquito de cómo esto recuerda mucho a los videojuegos de terror, en particular a Silent Hill y su ambientación impresionante, o a Resident Evil. Y es que las primeras entregas tenían animaciones de las puertas abriéndose cada vez que entrabas a una habitación. La pantalla se oscurecía y aparecía una puerta abriéndose lentamente. Así se aprovecharon de las limitaciones de la consola, porque en ese momento se necesitaba cargar la nueva habitación, y así metías este elemento que ponía los pelos de punta. Lo mismo pasa con la niebla de Silent Hill, la cual se agregó porque la primer PlayStation no podía cargar gráficos a más de unos cuantos metros del personaje, pero justo esto le dio el toque ambiental que este juego necesitaba. Esto, combinado con el radio que te avisaba si había un monstruo cerca, ponía todo de puntas. Así como una canción o un sonido en las películas anticipan lo que viene. Como ejemplo tenemos el famoso de las películas de Viernes 13, o también el típico de las películas de Freddy Krueger. Ejemplos hay miles, pero es eso, la anticipación. Porque una vez más, la expectativa es más poderosa que cualquier monstruo que aparecerá después. Y si esto es así, la pregunta es, ¿por qué a unos nos encanta alimentar estos monstruos internos, mientras que a otros simplemente les arruina la experiencia? Si lo piensas bien, el terror no es solamente un género de entretenimiento, es una herramienta evolutiva. Nuestro cerebro lleva miles de años entrenándose para detectar amenazas. Antes era la sombra de un depredador o un sonido extraño en la noche. Hoy, en vez de salir a cazar o a pelear, lo hacemos en un entorno controlado, el cine. Cuando vemos una película de terror, básicamente estamos jugando con un simulador de peligro. Nos asustamos, sí, pero sabemos que en cualquier momento podemos apagar la pantalla y todo desaparece. Es lo mismo que hacen los niños cuando juegan a las escondidas o a las trae. Practican el miedo y la persecución en un lugar seguro, y el cerebro recompensa esta simulación con nuestra queridísima dopamina. Pero además de lo evolutivo, el terror tiene una función social muy poderosa. Piensen en esas veces que ves una película de miedo con tus amigos. No es lo mismo verla solo que verla acompañado. Cuando todos saltan al mismo tiempo en un jumpscare o alguien grita y los demás se ríen nerviosamente, lo que realmente está pasando es un ritual compartido de falsa amenaza. No hay un asesino real en la sala, pero nuestros cuerpos reaccionan como si lo hubiera, y al hacerlo juntos creamos un vínculo emocional. Por eso muchas primeras citas son en el cine de terror, porque el susto compartido une más que cualquier comedia romántica. Nos van, qué galán. El terror también cumple una función catártica. Sales de ver Hereditary y piensas, ok, mi vida tiene problemas, pero no son nada comparados con esta familia.
El miedo en la pantalla sirve como válvula de escape, te da la oportunidad de enfrentar emociones intensas, pero de una manera que no destruye tu vida real. Es casi como un recordatorio de que, aunque tengamos ansiedad, deudas o problemas laborales, al menos no estamos lidiando con un demonio en el ático. Y si miramos la historia del cine, nos damos cuenta de que el terror siempre ha respondido a los ciclos sociales de cada época. En los años 30, durante la Gran Depresión, lo que asustaba eran los monstruos clásicos: Drácula, Frankenstein, la momia, personajes que reflejaban el miedo a lo desconocido, a lo incontrolable, en un mundo que se había vuelto caótico económicamente. En los años 50, en plena Guerra Fría, el enemigo era otro: lo radioactivo y mutante, monstruos y criaturas deformes, porque en el fondo hablaban del miedo a la bomba atómica, o también lo que introdujo al género al gran Stephen King, que fueron los extraterrestres, esto con la película de la Tierra contra los platillos voladores, y es que los aliens justo representaban al enemigo extranjero en una época de Guerra Fría. En los años 70, con la crisis económica, los crímenes y la desconfianza social dieron lugar a clásicos como Halloween o Amityville. El horror se mudó a las casas y vecindarios. Lo aterrador ya no venía de otro planeta, sino del tipo que vivía al lado. Y hoy, en pleno siglo XXI, los miedos son distintos. Ya no nos aterra un vampiro, sino la ansiedad, la identidad, la tecnología. Películas como Smile, Midsommar o Cam no hablan de monstruos externos, sino de monstruos internos y colectivos. Lo que nos persigue no está en un cementerio, está en nuestro propio cerebro o en nuestras redes sociales. En resumen, el terror evoluciona junto con nosotros, y esa es la razón por la que, aunque cambien las décadas, siempre tendremos nuevas películas que nos recuerden nuestros propios temores disfrazados en pantalla. Pero ¿cómo esto afecta al cine en general? ¿Y qué dice el gran Stephen King sobre todo este género? Lo veremos en un momento, pero si no quieres morir de miedo, suscríbete al canal y darle click en la campanita. Algo interesante del cine es su lado económico. Si algo ha demostrado el género de terror es que no necesitas gastar millones para dar miedo, ni para llenar salas. El género tiene la fórmula mágica: presupuesto bajo, más taquilla segura, igual al negocio más rentable de Hollywood. Mientras un blockbuster de superhéroes puede costar $200 millones y necesitar recaudar al menos 600 para ser considerado un éxito, una película de terror puede costar apenas unos cuantos miles y aún así multiplicar su inversión. El caso extremo lo vimos con Winnie the Pooh, Sangre y Miel. Sí, esta película extraña donde convirtieron a Pooh y a Piglet en asesinos. What the fuck? Presupuesto: apenas $100,000. Recaudación global: más de $7.7 millones. Puede que a nivel artístico sea un chiste, pero en términos de negocio es un éxito brutal. Multiplicó su inversión casi 80 veces. Lo mismo pasó con Actividad Paranormal, con un presupuesto de $15,000 y filmada prácticamente en una sola casa, y la cual terminó recaudando más de $190 millones. Esto es multiplicar tu inversión por 13,000 veces. Y el fenómeno se repite una y otra vez con cintas como El Proyecto de la Bruja de Blair, Insidious o Smile. El secreto es que el terror no requiere campañas enormes ni efectos imposibles. Basta con un plot llamativo que despierte la curiosidad. La gente no necesita ver al monstruo en el tráiler, necesita hacerse la pregunta: ¿qué haría yo si me pasara eso? Ese simple gancho es suficiente para llenar una sala. Al final es el género que siempre está presente, porque es con el que siempre podemos empatizar según la época. Pero claro, el terror no es solo negocio, también es lenguaje y metáfora, y quien mejor lo explicó fue Stephen King en su ensayo Danza Macabra. King decía que el horror funciona en dos niveles. El primero es superficial: los sustos, la sangre, los monstruos, es lo que te hace saltar en la butaca o cerrar los ojos, pero debajo de esto siempre hay un nivel profundo, un eco de los miedos colectivos de cada época. En otras palabras, el horror no se inventa monstruos porque sí. Cada criatura es un reflejo de nosotros. Drácula, con su erotismo reprimido y su amenaza extranjera, es el espejo del miedo victoriano a la sexualidad y a lo otro. Frankenstein, nacido en plena revolución industrial, encarna el pánico al progreso científico descontrolado. Los zombies modernos, desde Romero hasta The Walking Dead, no solo son cadáveres que caminan, son metáforas del consumismo, de la masa sin pensamiento propio, del miedo a perder nuestra individualidad. Incluso películas más recientes siguen esta misma lógica.
The Babadook no es solo un monstruo de cuento, es una representación del duelo y la depresión. It Follows es un tanto un ente sobrenatural como una alegoría a las enfermedades de transmisión sexual. La más reciente Weapons es una alegoría a los famosos tiroteos que ocurren en Estados Unidos. Lo que King nos recuerda es que el monstruo siempre somos nosotros. El terror, en el fondo, es un espejo deformado de la sociedad. No nos asusta porque sea irreal, sino porque nos revela una verdad incómoda que ya estaba ahí. Al final, la pregunta era simple: ¿por qué nos gusta el terror? Y la respuesta, aunque inquietante, también es liberadora. Nos gusta porque nos permite enfrentarnos a la muerte, al miedo y a la oscuridad, pero desde la comodidad de una butaca. Podemos gritar, sudar, incluso taparnos los ojos, sabiendo que cuando las luces se enciendan, seguiremos a salvo. El terror funciona como un ensayo general para la vida. Practicamos cómo reaccionar ante lo desconocido sin arriesgar nada real. Por eso nunca muere, porque mientras existan ansiedades humanas, existirán historias que las transforman en espectros, criaturas o asesinos enmascarados. Stephen King lo resumió mejor que nadie: el cine de terror no es sobre monstruos, es sobre nosotros, disfrazados de monstruos. Cada susto nos devuelve un reflejo distorsionado de lo que somos y de lo que tememos convertirnos. Así que la próxima vez que saltes en tu asiento, recuerda, no le estás huyendo al monstruo en la pantalla, le estás huyendo a esta parte de ti que prefiere no mirar de frente. Y si algo asusta en esta vida son estos fans tóxicos que hasta dan miedo. Y si quieres saber cuáles son los peores fans del cine, te dejaré este video aquí en las pantallas finales. No olvides compartirlo, darle like y hypear el video. Esto es Isla de Pelis y recuerda, hagas lo que hagas, no te quedes dormido.